Nada, bien hallado. Y si hace una semana, el 24 de noviembre, la presentación del libro de Pedro López Ávila, Ladrar a la luna, hice una comparación entre el nacimiento de un hijo y la publicación de un libro, pues al fin y a la postre se dice de igual forma que una madre ha dado a luz o que un autor ha alumbrado una nueva publicación para el que previamente ha pensado un nombre, en el caso del libro un título, y que pasado un tiempo ha decidido bautizarlo o darlo a conocer públicamente a familiares, amigos, justo lo que estamos haciendo en este preciso momento con el libro Retales de misa entre telas, con Salobreña y Granada al fondo, publicado por la editorial SG y que ya tuvo un acto similar hace un mes en la biblioteca de Salobreña. Aquel libro, como este, me refiero al de Pedro como al de Antonio Luis, como Antonio Machado, un hombre bueno, en octubre del 2018, del profesor y poeta también Pedro López Ávila, o Educar es amar, del inspector de educación Paco Olvera, comparte a haber tenido la misma cuna que este libro que hoy presentamos, es decir, Ideal en clase, eso que estaba él hablando anteriormente, un humilde suplemento educativo y cultural que tengo el honor de dirigir, con el que he podido comprobar que Internet, lejos de acabar con los libros impresos, los está alimentando, pues son muchas las publicaciones que se han nutrido de la red, aprovechando la ventaja de ambos soportes. Por un lado, la rapidez de su difusión y el feedback y la posibilidad de dar opiniones con los lectores, y por otra parte, la dignidad y durabilidad que brinda el papel, con el valor añadido de que para su uso no se necesita ningún tipo de aparato ni energía. En el caso que nos ocupa, por distintas causas, tuvo un larguísimo periodo de gestación, hasta dar con la editorial que quiso acogerlo en su seno. Luego estuvo la preparación para el parto, que es la tarea más tediosa, con las correcciones y vueltas a corregir, y si no, que se lo digan a Julia, la mujer de Antonio Luis, que es la que realizó en su mayor parte este trabajo. Pero bueno, todos esos descendientes de Ideal en clase, al que hay que añadir otro vástago en fechas más recientes, titulado En las tierras granadinas, de Daniel Morales, que nos acompaña esta tarde, publicado con Alulia y presentado en un concurrido acto celebrado en el Salón de Actos del IES Padre Suárez el pasado 28 de noviembre, necesitan de nuestro aprecio y que hablemos de sus bondades, pues siempre he dicho que un libro en realidad no necesita presentación, pues el libro se presenta a sí mismo, y por muchas redes sociales y muchos medios de comunicación que haya, la mejor publicidad que se le puede hacer a un libro es el boca a boca. Es decir, se invita a que leáis el de Antonio Luis y que propaguéis sus virtudes. Y eso es lo que os pido para este libro, en el que me voy a detener un poco, pues detrás de la publicación hay muchas horas de trabajo solitario de Antonio Luis Gallardo, natural de Salobreña, como le gusta afirmar siempre sus colaboraciones. Ese pueblo me parece que es de ahí, ¿no? Un ser auténtico que presume de decir lo que piensa y que está disfrutando de los efectos colaterales que supone dar a la imprenta un libro, pues además de la satisfacción de ver una selección de sus artículos, le está sirviendo para reencontrarse con antiguos amigos, compañeros de trabajo, clientes a los que atendía, etc. Pero es que además su presentación supone, como ocurrió hace un mes en Salobreña, poder saludar personalmente a familiares y amigos a los que no veía desde hace un tiempo y que, como hoy, habéis decidido acompañarnos. No sé si os habéis detenido a pensar por un momento en la infinidad de casualidades que se tienen que dar para que hoy estemos aquí. Yo las cuento en el prólogo, y es que para conocer a Antonio Luis fue necesario que él fuera un escribidor de cartas que, como sabéis, posiblemente en el ranking español sea el mayor de todos los escritores de cartas al director, porque
todos los días y todas las semanas, son infinidad de ellas las que se publican en distintos medios de comunicación, principalmente Diario de Almería, Granada Hoy y también Ideal de vez en cuando. La culpa de que nos conozcamos la tuvo una carta al director, y es que él pues manda muchas cartas, a veces se le acumulan y empieza a calibrar que puede haber distintos motivos por los que esa carta no se ha publicado. En este caso había una sección por entonces que se llamaba El placer de leer, y se trataba de entrevistar a personas que entre sus hábitos diarios pues tenían la lectura el de la lectura de prensa de papel. Entonces me propuse una entrevista con Antonio Luis, le pareció bien, y nos encontramos en la plaza de Primavera, en la plaza Fontivero, y allí pues se hizo esa entrevista, y además, como hay posibilidad, se publicó un 26 de diciembre del 2014. O sea que desde ese momento es cuando nosotros empezamos a conocernos y a intercambiar impresiones. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que Antonio Luis es muy prolífico, entonces ha escrito cartas, y hay textos que yo consideraba que merecían mayor atención, y eso le propuse publicarlos en Ideal en Clase. Y desde ese momento se convirtió en el colaborador más fiel y más antiguo de Ideal en Clase. Son ya 8 años. ¿Cuántas cartas? 347. ¿Cuántos relatos? 347. Así es que, sin fallar ninguna semana, teniendo en cuenta que sus circunstancias a veces le obligaban a ser muy previsor, y mandaba los textos. Antonio, por si esta semana estoy muy mal y no puedo mandarte, ahí tienes los textos para el próximo domingo. Y como sabéis, la mayoría de los que estáis aquí, pues cada domingo, pues ahí está Antonio Luis con un relato, con un artículo en el que él se vuelca. Y bueno, algunas veces pues hemos tenido discrepancias, porque le llama mucho la atención cuando se mete en temas de política. A mí me gustan más los artículos que, por ejemplo, están recogidos en el libro, esos artículos en los que él rememora esa infancia en Salobreña, cómo eran los juegos en esa calle Cristo, cómo disfrutaba de esas comidas que se le han quedado ahí en el paladar, y que continuamente está recordando pues las comidas de sus seres queridos que le preparaban y que él disfrutaba cuando era niño. Pues bien, cuando pasó el tiempo y viendo la dificultad que ahora tienen los abuelos, yo lo digo porque todavía no lo soy, pero la dificultad que tienen los abuelos para poder transmitir, como se hacía antiguamente, pues toda la sabiduría y todo lo que las experiencias que se habían atesorado a lo largo de la vida, pues digo, mira, como tienes unos nietos fuera de España, tienes otros que están muy ocupados, aunque hoy han venido a acompañarte, como lo hicieron también allí a Salobreña, pues resulta que siempre es muy bonito ese legado que puede dejar a un abuelo a sus nietos, y en forma de libro. Entonces él me ha hecho caso, y ahí pues ha ido recopilando esos artículos, él lo seleccionó. Y digo, bueno, aparte de Salobreña, pues hay que meter algo de Granada, y por eso es Granada y Salobreña al fondo, porque claro, su vida, como bien sabéis, pues ha discurrido entre su amor fuerte, de ese pasional por su tierra natal, y también en la provincia o la ciudad donde él se ha desarrollado y donde tiene a su familia, y por eso pues ha ido de alguna manera recopilando y viviendo también en Granada, y además dando muestras de sus inquietudes y de su capacidad de solidaridad. Pues su constancia durante más de 2 años pues ha dado ya todos esos relatos, y ahora ya son 8 años los que viene colaborando. La verdad es que yo estos artículos, además de tener ese valor para la familia, también para la gente de Salobreña, para saber pues cómo era la vida, porque ha cambiado mucho
los pueblos, y sobre todo en los pueblos de la costa, no tiene nada que ver cómo era la salobreña de los años 70 con la salobreña del siglo XXI. Entonces, ahora es muy interesante saber qué hacían y qué es lo que había. Y siempre una de las cuestiones que más me ha sorprendido a Antonio Luis es su memoria, su capacidad de recordar acontecimientos, incluso los más niños, porque cuando contaba las películas que él veía en el cine Aliatar, yo digo, ¿cómo es posible que recuerde esa cantidad de detalles de las proyecciones, de ese cine y demás? Así que él ha hecho Patria Chica, ha ido disfrutando siempre que hablaba de Salobreña. Cada vez que sale algo siempre se lo mando. Mira, porque sé que él posiblemente le dé una utilidad, y es que lo convierte en artículo, reflexiona sobre lo que ahí se cuenta. Le duele muchísimo cuando se habla de las partes negativas de Salobreña, y disfruta cuando alguien pues le echa un piropo a su pueblo. La sola mirada del verde tapiz que cubre toda la vega, esa vega rica y floreciente que tanto dio de comer a tantas y tantas familias. Caña de azúcar, maíz, habichuelas, patatas tempranas, jornales y jornaleros que encontraban en el campo su medio para subsistir, y todo ello se fue al garete. Así escribe este salobreñero, al que sus hijas dicen que se le nota no solo en el habla, sino también en la forma de andar. Se le nota que es de Salobreña. Más adelante vuelve a deshacerse en elogios, pues donde se ponga Salobreña, que se quiten todos, pues nada más pronunciarla, Salobreña, se te llena la boca de sal, azúcar y buen sabor. Así que eso es lo que vais a encontrar en este libro, que hoy se presenta aquí en Granada, páginas llenas de recuerdos, de sentimientos, amores por el pueblo que le vio nacer y crecer, y al que regresa siempre que le es posible. A la primera de cambio, Antonio Luis, este charlatán de la calle Cristo, como a él también le gusta autodefinirse, habla del clima, del castillo, de la playa, de la monda, de la caña de azúcar, de los chirimoyos y de los espetos de sardina. Ya sabéis que es un ardiente defensor del origen granadino y salobreñero, especialmente de los espetos. Pero también habla de cosas muy particulares, que a mí me encantan, porque habla de la tienda de Pepe Hernández, de la fragua de Marino, del estanco de María, de la farmacia de Encarnita, y muy especialmente de su familia, sus abuelas Laura y Carmen, sus tíos Modesto, Luis, Eduardo, Antonio y su primo Pepe Luis, que siempre él, cuando indica el parentesco, lo pone con mayúscula. Para él las reglas de ortografía no le da ninguna importancia. Considera que primo, tío, mamá, abuela son mayúsculas y las pone con mayúsculas. Si hubiera que buscar un nexo común de gran parte de los relatos reunidos en este libro, sería la importancia que para el autor tienen los sabores y los olores, a los que dedica un relato en exclusiva. En las cosas del comer, como sabéis, Antonio Luis nos pone los dientes largos cuando empieza a describir aquellos pucheros de coles de María la Estanquera, con ese olor inconfundible, los potajes de lentejas, las cazuelas de fideos o la espicha de boquerones secos con huevos fritos y ajo. A ellos añade el olor a café de puchero, a pan recién hecho del horno de Castilla, los roscos fritos, esas torrijas, ese pan de aceite o el de lavanda que, según escribe, es el olor de su madre. También nos demuestra su excelente memoria olfativa cuando relata el olor a caña recién molida, el olor a jazmín, bugambilla y geranio. Y es que, como llega a afirmar, de vez en cuando ciertos olores que desde niño no he vuelto a sentir regresan a mí y me siento feliz y reconfortado. Y nos deja boquiabiertos cuando comienza a describir la pensión de San José, los cacharros de música del bar Ambigú, o los distintos pilares que por aquella época contaba Salobreña, como los del Portichuelo, el del Cura, el del Gambullón, la fuente de la Raja, la fuente Andrés Díaz, y todos ellos
de un agua fresca y cristalina, pero que había que tener mucho cuidado, pues en alguna ocasión te encontrabas incluso alguna sanguijuela. Bueno, también recuerda sus experiencias cuando iba a la playa, esas primeras zambullidas cuando llegaba el buen tiempo, la garita que había por entonces de la Guardia Civil, los chiringuitos, esos pioneros de Teresa, de Pepe Almendro y el del Peñón. Y en varias ocasiones se nos pone triste cuando recuerda a Pepe, su compañero del alma fallecido a los 28 años. O cuando rememora a su querida perra loba Tani, los oficios artesanales, desaparecidos, etc. Por eso, estos son los relatos de Granada que os vais a encontrar aquí. En principio, el título era simplemente Relatos de mis entretelas, y por aquello del marketing yo le he sugerido añadir un poco más para que Salobreña salga en el título y Granada, para que un mayor público se interese por él. Me hizo caso como en tantas cosas, aunque sea muy rebelde, de vez en cuando, y se lo sabe Julia, me hace caso y alguna vez, pues, este Antonio Luis rebelde y reivindicativo lo podemos ver también en este libro, cuando esos artículos en los que cuenta cómo fue esa defensa que hizo de la huerta del Rasillo y también de otras experiencias. Y como anécdota, en el libro hay varias fotos que son montajes hechos con Photoshop y que él, pues, los domingos se quedaba muy sorprendido cuando se veía vestido de comunión o en el cartel de Solo ante el peligro. En una ocasión me contó que él no había hecho la primera comunión. Como niño muy rebelde, pues resulta que tomó la hostia antes de hacer la comunión, y la madre pues ya le dijo, como ya has comulgado, como ya has tomado al Señor, pues ya no tienes que hacer la comunión, y entonces ese pellizco se le quedó a él siempre, y bueno, pues no hay ningún problema, ahora se arregla todo. Busqué una foto, le puse la cara que él tendría, más o menos, su cara de otra foto, la foto de escolar, y tiene su foto de vestido de primera comunión y la estampa, indicando dónde tomó esa primera comunión. Nadie se da cuenta que son falsas, ¿eh? Y él, tan orgulloso quedó y tan satisfecho que las enmarcó y, según me cuenta, las tiene en su mesita de noche, ahí de recuerdo. Y como sabéis, también es un luchador y muchas veces él se siente solo, siente que le atacan. Total, que digo, pues verás, aquí lo suyo es Solo ante el peligro. Y por ese el otro montaje ahí, el John Wayne de Salobreña. El Juan Vaina. El John Vaina, como decía la gente. Bueno, no falta el humor, no falta la ironía y por ejemplo, cuando dice su fecha de nacimiento, porque claro, aquellas triquiñuelas que había para poder percibir pues la ayuda a todos aquellos que nacían el 18 de julio. Él nació el 17, pero tuvieron que coger y bueno, vamos a registrarlo como nacido el 18 y así pues nos beneficiamos de esas 500 pesetas, ¿era? 500 pesetas de la época. Del año 55. Pero, así que por un día... Pero que no eso, ¿eh? Nací a las 11:45 de la noche. Mientras la comadrona me cortó el cordón, me lo amarró y todo, eran las 12 ya. ¿Cuándo nació el 18? El 18 de julio. Estaría buscando con la comadrona. 500 pesetas. ¿Tiene bien ahora? Claro. Bien. Es real, así, ¿eh? También es real y muy gracioso cuando él explica eso de los nombres compuestos. Entonces no era tan habitual. Y llamarse Antonio Luis, pues es como un nombre de fotonovela, pero en este caso sirvió para contentar tanto al padre como a la madre, pues corresponde a los nombres de los dos abuelos. Así es que luego, claro, Ideal en Clase es un suplemento donde yo reúno mis dos profesiones, la de docente y la de periodista. Y lógicamente yo de vez en cuando, Antonio, escribe algo relacionado con la escuela, tus recuerdos de tu paso por la escuela. Y ahí estaba Antonio Luis pues contando sus primeros años. Doña Nati, no sé cuántas veces la habrá mencionado. Doña Nati
Mire, y también su recuerdo de los agustinos de Motril. Y luego es muy emocionante, y esto sobre todo lo desarrolló la primera vez que le hice un vídeo promocional del libro, donde se explaya largamente pues, de esa experiencia cuando viene a Granada a estudiar, que yo creo que hoy es algo de lo que nos va a hablar aquí, y esa experiencia cuando él empieza a estudiar medicina, esos 2 primeros cursos que pudo hacer y que luego, por las circunstancias de la vida, pues no pudo terminar. Bien, yo para concluir y darle la palabra al auténtico protagonista, decir que es un libro valioso, ya de por sí por su contenido, pero también por su finalidad. Como sabréis, es un libro que él ha decidido que no se va a quedar ni un solo céntimo, sino que los fondos que se recojan por su venta van a ser para los hermanos obreros de María y también para sus amigos de la huerta del Rasillo. Y con eso pues termino yo y le doy la palabra a Antonio Luis. Muchas gracias. Qué bien habla, cómo se nota la gente ilustrada, periodista, yo que me atranco hablando soy tartaja, pero bueno, estoy entre amigos, os doy la gracia, pero la gracia más profunda a todos, del primero al último. No sabéis lo que os agradezco que estéis aquí, que hayáis venido, porque el día se presentaba lluvioso, el partido de fútbol, el otro, el libro de Salobreña, de Granada. ¿Quién va a venir? Pues los que habéis venido sois fantásticos, de verdad. Os doy las gracias de corazón y aquí os llevaré siempre. Cuando me paro, lo hago porque antes tenía la costumbre de que me emocionaba. Como soy un llorón, soy cáncer, realmente apasionado, llorón. Pero cuando me pongo a llorar, y mi mujer me corrigió eso, y es verdad. Cuando me emociono, me paro, como cuando llega a piedad. Entonces, cuando ya me ha pasado, me limpio los ojos, entonces sigo hablando y me enteráis y ya está. El que no le interese, lo siento mucho, pero yo soy de esa manera, ¿me entiendes? O sea, lloro con el vuelo de una mosca, y más si os afecta a vosotros, todos los que estáis aquí, como yo os digo todavía. Quisiera agradecer en primer lugar, que no lo hemos nombrado, a Carlos Rodríguez Iglesias de Ediciones SG. Ediciones SG es la editorial, para mí, no porque me haya publicado el libro, sino la editorial más importante que hay en publicaciones anuales aquí en Granada. Y publicar a Antonio Luis Gallardo Medina. ¿Quién es Antonio Luis Gallardo Medina? Me conoce Javier y Paco porque voy allí a ponerme la quimioterapia, pero si no, no sabe nada. Pues el tío ha tenido los santos cojones, con perdón, de arriesgar su dinero y invertir en un escritor novel, entre comillas. Novel, no volver a escribir más, pero novel, porque este libro es gracias a Antonio, gracias a mi mujer Julia, mi hija Laura, mi hija Marga, que está en América, porque llevaban año tras año, coño. ¿Y por qué no escribes? ¿Y por qué no que tus niños así tendrán siempre un recuerdo de cómo era Salobreña cuando tú estabas y qué comías y qué no había, y un día de choto y un día de monda, y tu abuela cuando hacía el rasero? Digo, ¿por qué ves? Y no, y conseguía pararlo otro año más, y otro año más. Yo encantado de la vida. Y mira, cuando ya empezó con los libros a recoger, con los relatos a recopilarlos, y yo vi el pedazo de libro que trajo así de gordo, y dice, esto hay que corregirlo, que viene en la galerada, no sé qué. Y yo, esto lo va a corregir Rita la Cantadora. Julia Tijera era Rita la Cantadora. Menos mal que mi mujer fue la que corrigió la primera corrección, se la mandamos a la editorial. Ah, muy bien, perfecto. Qué bien lo ha corregido usted. Digo, claro, hombre, si yo, o sea, perfectamente. Pues dentro de un mes le mandaremos ya la última corrección. Digo, ¿cómo la última corrección? Dice, claro, hay que hacer otra para perfilar ya por si hay el último fallo. Digo, Julia, otra vez te toca. Yo no. Yo estoy de libro ya hasta los mismísimos así. Y otra vez, aquí la tenéis, la corrigió. Y si no es gracias a ella. Y gracias a ella. Motivación ninguna, esa que dice mi hija para los nietos. Es que los nietos luego, cuando sean grandes, se van a acordar del abuelo. O sea, los abuelos los meten en la residencia y no van ni siquiera a verlos. ¿Qué cojones van
acordarse del libro del abuelo, ni del no libro del abuelo. Bueno, no quiero hablar de política, ¿no? El día 14 de octubre se hizo la presentación en Salobreña y, como bien ha apuntado Antonio, fue maravillosa. Hubo avalancha de gente, aquello lleno, la biblioteca rebosada de gente, pero gente que hacía 50 años que no lo había visto. Sabía quién era, sus padres, de dónde eran, del Tajo, al lado de la iglesia, a la de... Pero el problema era al acabar, y yo estaba hablando, pero tengo la facilidad, entre comillas, si no me pierdo de estar hablando y estar pensando en otra cosa. Pues yo estaba hablando y estaba diciendo, Dios mío, cuando se acabe esto y venga a que le dedique el libro, ¿cómo se llama esta y cómo se llama esto? Y viene, ¿cómo se llama? Y digo, claro, no, sabía quién era, pero no sabía que se llamaba Paqui, o Antonia, o Rafa, o Manuela, no sabía quién era. Entonces, cuando se acercaba, le decía, ¿a quién quieres que se lo dedique? Ay, Antonio Luis, ¿cómo eres? Pues si soy Emilia, la de la hija de la carnicera, que tantos chicharrones venía a comprar. Digo, y así ya nos vaya a cada vez que venía. ¿Pero por qué pregunta eso? Digo, porque hay gente que lo quiere que se lo dedique a su cuñada, a su hermana o a su hija. Digo, solucionar. Pero me hicieron feliz por eso, porque fueron 50 años recuperados. Más luego, aparte de la amabilidad y lo bueno que estuvieron, lo egoísta que soy, una caja de chirimoya, una caja de aguacate, una caja de taco, una tarta que me hicieron de queso, magdalena. ¿Tú crees que se puede presentar un libro y traer el coche cargado para... No se puede. Si la gente no te quiere, y te hago en serio, no lo hacen. Pues allí lo hicieron. Y aquí no estoy pidiendo que audiencia. He dicho que no habéis traído ni la caja. No habéis traído ni la caja. Muchos doctores, mucha gente, muchos escritores, un catedrático por ahí que está allí al fondo, lo que sea, pero no dicen ni piden. Vosotros sois maravillosos y lo que os he dicho lo agradezco. De Salobreña, de la presentación, voy a pasar un poco de largo, os voy a hablar para no haceros como Antonio, que hablaba más de muchas cosas. En Salobreña, solamente deciros que nací en la calle principal de Salobreña, que es la calle Cristo, o era, mejor dicho, la calle Cristo hace 68 años. La calle Cristo. ¿Y en qué número naciste, Antonio Luis? El mejor, el 66. ¿Y por qué el 66? Pues porque el 64 estaba el bar del Puga y en el 68 Mariquilla la Tanquera. Y delante tenía la parada de taxi, la parada de la Alsina y tenía el primer Mercadona, Pepe Hernández. Vendía de todo, al por mayor. El atún en la lata grande te lo echaban en un papel de plástico, de esos plastificados, el atún. La mantequilla lorenzana, que era mi delirio. Y sigue siendo, con mi abuela pobretica, iba siempre y me venía con su papelico lleno de mantequilla lorenzana. Y lo que más me gustaba de aquel Mercadona eran los recortes, porque en Salobreña, aunque era un pueblo hace 68 años, pero hay gente muy sibarita. Y cuando iba a comprarle 100 gramos de jamón, de los de entonces, que había poca gente que compraba jamón, por lo que los recortes, que era el tocinillo y todo eso, lo dejaba allí. Y Pepe Hernández sabía que mi abuela Laura iba a ir por los recortes. Tú sabes las cenas que me hacía yo con esos tocinillos y con él. Era gloria bendita. Los recortes, lo más rico de todo Pepe Hernández. Claro, eso era lo más rico. Y entonces, ¿qué es lo que había? Pues nada, no había distracciones nada más que juego en la calle, como no había peligro, no había coches, ni había motos, ni había nada. Y entonces un día cogí una rueda de camión que me habían regalado para la de esa y la eché a rodar por toda la calle Cristo abajo. Claro, la calle Cristo abajo está pendiente hasta que llega al final del pueblo, que ahora ya es mucho pueblo, pero antes se cortaba con las cañas de azúcar. Allí pues yo eché la rueda a rodar hasta que llegó al último sitio. ¿Dónde era? Calderay. ¿Y qué había en Calderay? La bicicleta. Era el que arreglaba la bicicleta. Y yo allí estaba, día sí, día también. Anda, Andrés, ¿por qué no me inflas la rueda? Otra vez con la rueda. Pero tú has visto el pedazo de rueda. Digo, pues un camión. Digo, pero es que en la playa se desinfla. Entre el sol y la gente que se suba, se desinfla. Y yo me iba con mi rueda pegando así a la playa.
Y la playa de Salobreña. Y la playa de Salobreña. Años 60. No había urbanizaciones, no había forasteros, no había turistas, no había bares, no había restaurantes. Allí lo único que había era chinorro y agua, chinorro y agua. Y ese cogía la camisa estilo Lolailo, me hacía aquí a eso, mi madre, cada vez que me veía me pegaba con la alpargata, que no te pongas así, que estás muy feo, digo, pero así muy a gusto el fresquito por aquí me entra, o así Lolailo. Y yo Lolailo, chinorro y agua, pero a las 12 del mediodía era sagrado. ¿Por qué? Porque en el chiringuito de Terreza teníamos la partida de Rentoy, para jugar Rentoy, aquello sí que era, con mi bueno Julio, que en paz descanse, mi Gerardo Pérez Martín, y ahí estábamos para jugar al Rentoy. ¿Y qué nos jugábamos? La cerveza y la tapa de pulpo. Pero ¿habéis probado el pulpo salobreña? Que no lo haya probado, que vaya. Porque si Antonio ha nombrado a espetos de sardina como patrimonio de la humanidad, que lo van a nombrar dentro de poco, después de tanto de eso, pues el pulpo de Salobreña es otra cosa parecida. Merece la pena llegar a cualquier chiringuito o restaurante y pedir un par de espetos de sardina y una ración de pulpo. Pedirlo, por favor. ¡Qué pulpo! Y si encima le echa un poco de guindilla, que esté picantillo, ¿verdad, Julián? ¡Qué rico! Una barra de pan es nada más mojado de los buenos que sale. Pues esa era la distracción. Fíjate qué distracción teníamos. Chinorro y agua, y luego jugar al Rentoy. Y como fue el día 14 cuando hicimos la presentación, pues yo estaba un poco molesto porque había leído en los periódicos, en las redes sociales, que la gente se quejaba de que la romería de la Virgen del Rosario, que es la patrona de Salobreña, fue el día 7 de octubre, que la patrona, y el día 14 fue la presentación, y le llamé la atención a todos. Digo, ¿cómo os quejáis de romería si tenéis la mejor romería de toda Andalucía? ¿Vosotros sabéis la romería del año 60? ¿Cuántos caballos hubo? 4. ¿Y ahora cuántos ha habido? 107. ¿Habéis oído bien? 107 caballos. Y os quejáis todavía de 4 a 107, si eso no lo tiene ni Sevilla con tanto aire de ciudad. Y las mujeres vestidas de faralaes. Nunca en la vida en Salobreña se ha vestido una mujer de faralaes. Pero es que soy sevillana, soy salobreñera, y nunca se han vestido de faralaes. Pues ahora todas van vestidas de faralaes, la una de un color, la otra de otro, estrenando vestidos, y carrozas, 27 carrozas, todas preciosas. Y digo, pero si tenéis una romería que no las merecéis, y es verdad, preciosa, muy bonita. Y luego digo, y luego las fiestas que tenéis en el Paseo de las Flores, cuando vienen las fiestas de San Juan y San Pedro, el 24 de junio y el 29, eso sí que son fiestas. Y entra en el Paseo de las Flores y entraba, y unas mesillas con un mantel blanco, pero blanco inmaculado, parecía que lo habían echado acá de lo blanco que estaba. Los merengues, que se te iba atrás de los merengues, y la copilla de aguardiente allí preparada. Y luego iba andando por el paseo, ¡oh! La gran tómbola era la distracción de todos los salobreñeros. Y el gran premio, vaya premio, una muñeca, pero para conseguirla tenías que juntar la palabra muñeca. Y todo el mundo te salía muñe, pero la K no salía. Y los críos ven a revolver por el suelo de las papeletas a ver si alguien se la había... Es mentira, en la vida se la había caído el año. Entonces te ibas para tu casa, yo me fui para mi casa, no se me olvida, como dice Antonio, eso, con un cubo de color rojo intenso que a mi madre pobretica le dio tal alegría, con un cubo de plástico. Y le dio alegría de que me hubiera tocado un cubo de plástico. ¡Manda cojones, un cubo de plástico! Y yo buscando la capa, la muñeca. Pero ¿y a quién le iba a dar yo la muñeca si no tenemos niñas chicas ni nada de eso? Pero nada. Eso eran fiestas, y lo que hay ahora, si la gente se queja, es de vicio y porque quiere quedarse. Y con eso termino lo de Salobreña, y quiero empezar, para no haceros pesados, cuando me vine a Granada en septiembre del 73, 1973, 14 de septiembre llegué yo por primera vez, no había estado nunca en Granada, un salobreñero aquí en Granada. Y era para estudiar primero de medicina. Pero entonces tuve la mala suerte, cojones, que el ministro de Educación, motrileño, para más señas, Julio Martínez, se había empeñado en que el curso académico tenía que empezar
en enero y terminar en diciembre. Además que se empeñó que ese año el curso, la promoción mía es la promoción del 74, que empezaba en enero del 74 y acabó en junio, no acabó en diciembre, como él decía. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro. Mi padre y mi madre, para el pueblo. ¿Cómo para el pueblo? ¿Tú qué vas a hacer en Granada septiembre, octubre, noviembre y diciembre? Si hasta que empiece el curso en enero, ¿cómo vamos a estar pagando allí si tienes a la hermana que ya está estudiando y pagar otros pisos, comida, todo eso? Digo, de eso nada. Yo me costeo por mí mismo, voy a trabajar. Vas a trabajar, pero si no has trabajado en Salobreña, ¿cómo vas a trabajar aquí en Granada? Y no conoces a nadie. Digo, yo trabajo. Qué equivocación más grande cometí el llevarle la contraria a mi padre. Nunca lo hagáis. Por muy mayor que sea vuestro padre, nunca le llevéis la contraria, porque siempre estaréis equivocados. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero yo era tan churillo y tan enterado y tan joven, y digo, fíjate tú, era de eso. Bueno, pues entonces empezó mi época mala para conseguir trabajo, para mantenerme, o sea, real como la vida misma. Entonces, hoy estamos en la Biblioteca de Andalucía. A espaldas de esto lo está Granada Center, y luego está la Facultad de Medicina, de Ciencias. Ahí no estaba la Facultad de Ciencias, ahí estaba Merco Granada, en el año 73. Y este era el mandaero número 1 que había ahí. Y a las 12 de la noche venía, porque venía, si tú tenías una tienda, venías con tu furgonetilla y comprabas una caja de tomates, una sandía, unos melones, y decían, mandaero, mandaero. Y allí ibas corriendo y el primero que llegaba, pues le llevaba los 4 de esos que había comprado. A 2 reales que te pagaban, podían ser 2 pesetas, de eso. Te iba a las 3 de la mañana con 16, 17 pesetas la camisa manchada de tomate de arriba abajo, un tomate reventó, y cansado a más no poder psíquicamente, porque entonces me di cuenta de lo injusto que estaba haciendo. Yo, que quería estudiar medicina y que era un universitario, y quitarle el puesto de trabajo a los padres de familia que venían con nosotros, corriendo también al llegar, y le quitábamos el trabajo porque ellos no corrían como nosotros. Eso era una injusticia. Y se lo dije a mi compañero Arturo Bazán. Digo, Arturo, yo no vengo más aquí. ¿Por qué? ¿Porque es poco dinero? Digo, no, por esto. Dice, bueno, pero el primero que llegue, digo, pero es que resulta que los primeros que llegamos somos nosotros. Y este hombre tiene hijos que mantener y nosotros, mandaderos. Bueno, pero de ese trabajo feo y horrible y manchado todo, al bueno y rico. La pastelería Yorca, en la calle San Antón, que había 2 pastelerías Yorca. Una en San Juan de Dios y otra al principio, mira cómo Piedad se acuerda, al principio de la calle de eso. Y ahí sí, ahí ya fue por enchufe me metieron, que todos los sábados y todos los domingos teníamos que llevar a Javier o a Paco la tarta o los pasteles que habían pedido. En la pastelería te daban 1 duro por cada vale que te firmaban diciendo que habías entregado eso, pero conseguías más de las propinas, que te daban 10 pesetas, 13, 14 o 15 pesetas, que el duro que te daban la de eso. Y cuando terminaba, ¿qué me dices? Un día de San Antonio de la Virgen del Pilar, con 400 pesetas en el bolsillo. ¿Qué me dices? Repartiendo tartas. Y más de una vez, cuando veías que eran 2 docenas o 3 docenas de pasteles, más de uno se ha perdido en el camino. Porque está feísimo que tú llegues el repartidor, que te firman ellos y que diga, no, espérate que voy a contar a ver si hay 3 los 36. No, la gente es muy educada y nunca en la vida contaba los pasteles. Adiós, gracias. Porque, si no, había que decir que se lo habían olvidado a ellos y no se lo habían olvidado. Era que habían caído para ellos. Y de ahí nos vábamos a la avenida Dila. ¿Os acordáis de la avenida Dila? Tan concurrida que hay ahora, pues antes no estaba concurrido, porque era el Zaidín, las afueras de Granada, pero todos los camiones que venían para Granada descargaban ahí. Y descargaban, cuando venían los camiones de detergentes, había los detergentes que venían en unos bidones, que no venían como ahora en paquetes, sino en bidones, ¿os acordáis? De eso las mujeres, los bidones que había en la calle. ¡Oh! Pues los bidones, entonces te colocabas 4 aquí, que te dolía, otros 4 aquí eran 8, y descargaba un camión, en 4 horas descargaba un camión.
Y aquello era 500 pesetas para Arturo y 500 pesetas para este que habla. O sea, así, más o menos me fui cuidando. Y mi madre, pobretica, dice, está delgado, es que comes muy mal. Digo, no, como bien, estoy comiendo en el Chicote, ahí en Moral de la Magdalena. ¿Eso qué es? Digo, pues un bar estupendo. Y el Chicote, Moral de la Magdalena, en el año 73, ponía unos platos riquísimos. El primer plato, casero, o cocido, potaje, o fideo, lo que sea. Y el segundo, pero carne, no un filetillo, sino carne. Y luego, en la época de ahora de los chirimoyos, el primer sitio de todo Granada que te daba a los obreros y a los estudiantes, te ponía de postre chirimoyo. Y el primer flan dul que probé yo, que era rico el flan dul, con el azúcar que queda al final, ¡oh! Pues ahí en el Chicote. Pero el Chicote era caro, valía 25 pesetas comer. Fíjate lo que valía comer en Granada en el 73. Y me dijeron, en la calle Recogida, en la primera planta del número 27 han abierto un sitio que cuesta 19 euros. 19 pesetas. Digo, ¡ay, qué alegría! De 19 a 25 me estoy ahorrando 6 pesetas. Mira, como todos estos sitios te obligaban a comprar un ticket de 10 comidas, pues cuando compramos el de la calle Recogida, cuando íbamos por el segundo ya queríamos acabarlo. Todos los días era sopa con fideillo, sopa con letras, sopa con no sé qué, todo. De segundo, un huevo frito y 2 rodajas de mortadela, de la buena, ¿eh? De la que tiene aceituna, no de la otra mala. Y de postre te daba una mandarina, una naranja, y tú decías, coño, por eso cobra 19 y lo otro cobra 25. Y salía caro. Y salía caro. Así que al final, lo que sí conseguí de todo esto es que nunca más trabajaría de mandadero, ni repartiendo tartas, ni descargando camiones de eso, sino que si mi padre, pobre Nico, me podía mantener, porque yo quería eso, y lo que he dicho, me equivoqué, le pedí perdón, mi madre se emocionó cuando me vio y ya entendió por qué estaba tan delgado y era de lo poco que comía, pero empecé medicina el 1 de enero, con la mala suerte que mi padre en junio va y se muere. Va y se muere un hombre que no había estado malo nunca en la vida. Pero lo metieron ahí unos médicos privados, que una compañía privada que teníamos en Salobreña, y empezó a subirle la urea, es que tiene uremia, me da la uremia. Y ya cuando nos dijeron, su padre y su marido se va a morir. Dice, si quiere que se muera por el camino, si no tiene papeleo y todo eso. Entonces tuve que dejarlo todo, irme a Salobreña y ayudarle a mi madre en lo que había, porque mi padre tenía un corral de caballos, de toros, de vacas y de ganado, y entonces mi madre se quedaba sola allí, y yo me fui con ella, y entonces me creían por saco a la medicina y a lo que fuera. Pero mi madre, valiente donde la haya, con un cáncer de mama que ya le salía por fuera, y estaba trabajando cada día desde las 6 de la mañana para mantener a su hijo aquí en Granada. Y yo cuando la vi y le dije, ¿pero qué haces? ¿Por qué no me has dicho antes nada? Y te habríamos llevado al médico y habríamos de eso. Y dice, no, yo me tengo que ir, que tu padre me está esperando, que todo eso. Y cuando ya me había matriculado de segundo, resulta que a los 11 meses se muere mi madre. ¿Pero qué he hecho yo? Entonces, vienen, perdonadme un momento, vienen la gente creyente, que yo los respeto mucho, y los que van todos los días a misa y comulgan y todo, y la única explicación que te dan es que Dios te ha puesto a prueba. ¿Pero qué Dios? ¿Qué cojones a prueba? Que se muera mi padre hace 11 meses y que ahora se muere mi madre, ¿eso es una prueba? ¿Para qué? ¿Una prueba para qué? ¿Para qué la prueba? Para nada. Pues entonces se murió mi padre y me vine a Salobreña para vender todas las vacas, todos los toros, y me di cuenta al regreso, que regresé nuevamente a Granada, pero digo, yo no sirvo para médico, yo tenía que haber sido torero. Sí, ja. Doña Nati,
Mi maestra, que tanto nombra, Antonio, siempre nos preguntaba arriba a los 4 grandes que nos daba clase en la cocina, con el olor puchero y potaje más rico. Y allí en la mesa camilla, esa fue la que me enseñó a leer, a escribir, a eso, a multiplicar. Cuando yo llegué a los frailes, que llegué para primero de bachillerato, que es que este es del bachillerato de antes, que ahora hacen EGB, la 11, la no sé qué, la no sé cuánto. Entonces había hasta cuarto y reválida, y luego quinto y sexto y reválida. O sea, es que aquí todo el mundo pues, son estudiantes, ¿me entiendes? Pero aquello, yo me di cuenta, digo, doña Nati, que tanto me preguntaba qué quería ser, y yo decía siempre torero. Y Julio decía, yo municipal, y el otro, yo bombero. Pues yo torero. Si tenían los toros debajo allí siempre, y cuando había el corpus y había eso, mi padre me llevaba de la mano y venía con él a las corridas, pues yo quería ser torero. Luego mi mujer me quitó las ganas de torero y me dijo que tenía cuerpo de picao ya. Sí, ¿es verdad o es mentira? Eso se me quedó grabado aquello. Tú lo que tienes cuerpo de picao, no de torero. Y bueno, pero yo de torero habría hecho más, o de picao, que no. Estudiando medicina, que no hice nada. Esa es mi vida aquí en Granada, hasta que de golpe y porrazo conocí a la gente del Rasillo. Yo que me creía que era un desgraciado porque se me había pasado lo de mi padre y lo de mi madre, y resulta que va al Rasillo y encuentra tetrapléjico, no parapléjico, sino tetrapléjico, que le tienen que dar de comer, que lo tiene que yo cojo la silla y la llevo, y pasado mañana ya me han dicho que deje la silla y que coja el andador, pero ellos de por vida están en una silla. Y entonces me fui implicando, y todos los jueves, compraba gusanitos, mantecaos, galletas, Fanta, porque no podías comprar nada de alcohol, y se lo llevaba. Entonces era una fiesta. Que aquí está Antonio Luis, que aquí está Antonio Luis, que aquí está Antonio Luis, que aquí está el tío el cartón. Me llamaban el tío el cartón, porque es que entonces el ayuntamiento, y la Junta de Andalucía, y el gobierno que había, puedo decir de qué siglo era cada uno, se empeñaron que la huerta del Rasillo había que cerrarla. Pero ¿cómo coño puede usted cerrar la huerta del Rasillo con 40 pacientes que hay allí y 30 trabajadores que cuidan de ellos? Como decían ellos, ahora dicen que me tengo que ir a una residencia donde todos son viejos, y yo tengo 22 años, ¿cómo voy a estar yo allí con los viejos? Digo, de eso nada. Y entonces los salí a todos por la época, como dice Antonio Reverde, los movilicé a todos, y entonces íbamos a la puerta del ayuntamiento, a la puerta de sanidad, a la puerta de la diputación, a todos lados con el cartel. Y aquí está el tío, por eso el tío el cartón, no al cierre, no al cierre, no al cierre, no al cierre. Y por cojones, no se cerró el Rasillo. No se cerró el Rasillo. Y sabéis, ya estoy acabando para no cansaros, sabéis, cuando yo decidí que el libro fuera 100% benéfico, que os decía, vale 4 cervezas, 12 euros. ¿Qué libro vale hoy día 12 euros? Si vale 20 o 25, cualquier libro de la papelería. Pues yo digo, totalmente el 50% para Rasillo y el 50% para los hermanos obreros de María. ¿Y por qué para los hermanos obreros de María? Porque el 13 de septiembre, cuando llegué a Granada del 73, la primera persona que se dirigió a mí era el hermano Antonio. ¿Os acordáis del hermano Antonio chiquitito? Sí. Con su cartera negra, y que repartía estampas de santos a lo que le diera? Pues me lo encontré en la misma puerta del Hospital San Juan de Dios, y me dio una estampa de la Virgen de la Angustia, y le digo, mire usted, hermano, yo no tengo dinero. Dice, no, esto es un regalo que te hago yo. Conservé esa estampa toda mi vida. Y luego, con el tiempo, me metí a teatrero, y el ayuntamiento me colocó y todo de teatrero, hacía de guiñón. Y iba a los colegios públicos de aquí de Granada a hacerle el guiñón. Y el que nos pagaba, fíjate las vueltas que da la vida, Antonio Muñoz Molina, el escritor Antonio Muñoz Molina, era el escribiente que había con la Mariló, la concejal de Cultura, y era el que nos pagaba a nosotros. Pero el carromato lo metíamos allí en la carretera de la Chana, y con el hermano Antonio le dije una vez, digo, si yo alguna vez llego a escribir un libro,
todo el dinero que yo consiga será para aquí, para los niños estos, porque acordaros que los niños que hay allí son hijos de drogadictos, de presidiarios, que están en ese, y cuando entráis en los cuartos de baño, los azulejos están echados a los suelos, los grifos dan pena verlos, y digo, aquí hay que hacer eso. Y entonces digo, para que no haya pelea, 50% para los hermanos de eso y 50% para los hijos. Fui al rasillo y digo, mira, he pensado en comprar una pelota ortopédica que me hace falta para... Y dice, no, pelota ortopédica aquí no queremos, ¿te lo vi? Digo, ¿cómo que no queréis pelota ortopédica? Aquí queremos un jamón del bueno, y queremos un queso, y queremos 5 o 6 kilos de gamba. Digo, ¿pero qué dices, José? ¿Esto qué es? ¿Cómo es esto? Si esto es de lo que se consigue de vender el libro. Y dice, me da igual, pero aquí no vengas con cosas ortopédicas, que bastantes ortopédicas tenemos ya, de muletas, de sillas y de todo. Queremos un jamón del bueno, nada de treveles, del bueno, de pata negra. Y queremos un queso y queremos 5 o 6 kilos de gamba. Bueno, ¿y qué ha pasado? Y como el libro no da realmente, quien se lleva el dinero del libro es la librería y la editorial y el escritor, que en este caso soy yo, no se lleva nada, sería para ellos, pues entonces me cuenta el dinero. Tu hermano Obrero de María me cuenta el dinero. Pero bendecido sea el dinero, tanto por el hermano Antonio como por el rasillo, que me han hecho feliz cada jueves. Y cuando deje la silla ahora, volveré nuevamente con mi gusanito y como mis mantecados a ver a mi Manuela, a mi Ana, a mi Esteban y a verlos a todos. Porque la vida que ellos me daban a mí era más de lo que yo les daba a ellos. Bien, a pesar de lo que dice Antonio Luis, hay una pequeña aportación, que esa recaudación, pues efectivamente va a ir para Hermanos Obreros de María y también para sus amigos de la Huerta del Rasillo. Por eso hay solo 2 puntos de venta, el libro, bueno, 3, perdón. Hay 3 puntos de venta, uno en Salobreña, la librería 1616, y aquí en Granada, en una parte de Granada, en la librería Don Bosco, que son los que hoy nos acompañan ahí en la puerta, para quienes no tuvieseis todavía el ejemplar, y al cual agradecemos su entrega y su dedicación para difundir, pues, esta presentación. Y también en el kiosco de la Plaza Fontivero, que donde es un excelente cliente, porque siempre allí es donde ha comprado toda la prensa y demás. Bien, yo he asistido a decenas de presentaciones y siempre me han gustado aquellas que terminan con un toque musical. Y esto es algo que no te espera, pero hoy he pedido a mi amiga Inmaculada Rejón, una cantante granadina que está aquí con nosotros, un aplauso para ella. Y nos va a interpretar 2 temas. Uno, como Antonio Luis es muy lorquiano, le encanta Lorca, pues entonces la primera canción que va a interpretar copla es La Baladilla de los 3 Ríos. Ha sido un placer escucharte porque tienes mucha gracia. Gracias. Eres muy simpático, además somos casi vecinos. Sí. Claro, yo vivo en Mirasierra Pues yo allí y en Primavera. calle Fontivera, así que Claro. no nos conocemos, fíjate. Que... A partir de ahora sí. Buenas noches a todos y a todas. Empezamos con La Baladilla de los 3 Ríos de Federico García Lorca y la voy a cantar por el palo flamenco de Milonga. Y ahí está la música que está incluida en mi segundo disco, El Color del Alma. Y hoy ahí, cuando quiera, Antonio. No, venga. ¿Vale? Por favor. ¿Venimos, papá? No como alto. ¿Sí? Muy alto. Así está en el disco, El Color del Alma. El río Guadalquivir va entre naranjo y olivo, los 2 ríos de Granada, los 2 ríos de Granada bajan de la nieve del río. Ay, amor, que
ya tiene un camino por las aguas de Granada, por los ríos de Granada, solo rema los suspiros. Ay, amor, que se fue lo vino. El río Guadalquivir tiene la barba granate por los ríos de Granada, por los ríos de Granada, unos llantos y otros sangre. Ay, amor, que se fue en el aire. Guadalquivir, alta torre, y viento en los naranjales, Tauro y Genil Torrecilla, Tauro y Genil Torrecilla, muerta sobre los estanques. Ay, amor, que se fue en el aire. Lo que No se viene lo espera, ahora, no se lo espera la o te lo sorpresa. imaginas. No me emociones más, por favor. Tú No se sabes espera la sorpresa. Ya he llorado bastante. que hay una copla que interpreta Isma Rejón y que está dedicada a Salobreña. No me digas. Sí, en mi libro dijo Entre pueblos y cantares. Sí, a Salobreña. ¿Y por A qué Salobreña. No, ¿y por qué no me lo has dicho? La habría... Oye, que tiene que haber dicho. Si no nos conocíamos. ¿Y qué? Pero yo lo pongo en el periódico. Oye, qué dedicatoria más bonita, por favor. Espérate, dame la... Déjame que te dé un beso que te Claro que sí, hombre. Ay. Pues eso todo es culpa de nuestro querido amigo Antonio. Bueno, no, pues yo ya no lo quiero a él, ya te quiero a ti. Qué pronto te vende. Bueno, Bueno, me vaya a permitir por si se me olvida para la algo gente de la de letra que ya... Salobreña, pues esta interpretación es de un disco que ella dedica a otros muchos pueblos de Granada, Sí, a concretamente 16. Composición mía, música y letra de... Di que a qué pueblo de... Por si hay Bueno, alguien- no puedo por si hay alguno de aquí que de algún pueblo ir. Primero, mi querido pueblo, Cájar. Soy cajareña, por los 4 costados. Canto a Pinogenil, a Monachil, a La Zubia, a Lanjarón, a Carataunas, Molvita, Salobreña, Huetorvega, Albondón, Alama, Moclín, Nihuelas, Montefrío, Padul y Granada. Y la Calahorra, bien. Bueno, este canto a Salobreña tiene un título que es Joya engarzada. Sí, uy, por favor. Vamos. A ver, Salobreña marinera, que tan solo por nombrarte, la boca de sal se llena y el corazón no me late. Brillante joya engarzada alrededor del castillo, Ole. brillante joya engarzada y arropada por su vela de vino y arropada por su vela de vino.
almendros, sus casitas de coral, sus playas verdes esmeralda y su gente de verdad. Sus playas verdes esmeralda y su gente de verdad. El pueblo de Antonio Vidal me saca mi cara como si fuera un antojo de ese cielo y ese mar que desde lejos añoro. Ahí el arte y el sentimiento que le pone. Salvadoreñera muy guapa, cual princesa alambreña, que al ir andando sin bregar su cuerpo como la caña. Salvadoreña marinera, que tan solo con nombrarte la boca de sal se llena y el corazón no me late. Salvadoreña marinera, que tan solo con nombrarte la boca de sal se llena y el corazón no me late. Yo quiero ir a yo tu representante, tú. Bueno, pues ya que le doy a amigos, familiares, amigas, te hago posesión del disco. Libro entre pueblo y cantar de Inmaculada. Estás guapa aquí. Eso hace ya muchos años. No, pues está igual. Yo me guapa ahora. Aquí está como el que está más guapa ahora. Bueno, Antonio, luego ya. Venga, que no y ahora te toca filmar, dedicar. Muchísimas gracias por ese aplauso. Muchas gracias.
Gracias.